preguntaréis qué es esto exactamente, cómo poder hacerlo. Bueno, lo comentaremos durante el seminario, ¿no? Y veremos sobre todo, pues bueno, cómo poder hacerlo de una manera más eficiente, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco cómo poder trabajar este tipo de estrategias. Básicamente es una estrategia para poder estar neutral a mercado, es decir, para que, pues bueno, independientemente de los movimientos que se realicen, ya sea alcistas o bajistas, pues bueno, pues se pueda aprovechar, ¿no?, el diferencial entre un activo que tiene una debilidad importante y un activo pues que tiene también una fortaleza bastante interesante, ¿no?, en ese sentido. Es una estrategia básicamente pasiva, por decirlo de alguna manera, ya que es una estrategia que se suele trabajar sin stops. De hecho, es lo más aconsejable que no trabajéis con stop loss ni take profit, porque al fin y al cabo esta estrategia de valor relativo de lo que se trata es de buscar el diferencial entre dos activos, ¿no? Entonces, por mucho que un activo esté a la contra, esté bajando mucho, mientras que el otro suba, mientras que el otro que lo compara, y sobre todo la pata larga, suba más de lo que está bajando el primer activo, estaríamos en beneficios, por lo cual si nos ponemos stop loss corremos el riesgo de que una de las patas se nos cierre y que dejemos de estar neutrales a mercado, ¿no?, en ese sentido. Y sin más dilación, bueno, vamos a comentar básicamente de qué se trataría. Una estrategia de relativos, ¿vale?, o una estrategia de spreads, también llamada así, básicamente de lo que se trata es de comparar dos activos generalmente y aconsejablemente con una correlación bastante alta. Pongo un ejemplo. BVA y Santander tienen una correlación alta, son activos que se mueven de forma bastante parecida, ¿no? BVA y Santander, dos bancos que cotizan en España, lógicamente uno se va a portar mejor que el otro, pero más o menos tienen una correlación parecida. Sin embargo, BVA y Grifols, o BVA y Apple, pues sí, los dos son renta variable, pero no sería una buena comparativa, ¿no?, para poder hacer estrategias de valor relativos, porque no tienen una correlación muy alta. Y ahora os voy a explicar por qué. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Cómo poder hacerlo? Pues es muy sencillo. Vamos a poner el ejemplo de BVA y Santander, ¿vale?, que es con el que he empezado, y ahora vamos a ir extrapolándolo a los índices, ¿vale? Imaginaros que BVA y Santander, como os he comentado, pues bueno, tienen una correlación muy alta, son valores que se mueven de forma muy parecida, pero creéis que uno de los dos se va a comportar mejor que el otro. En este caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Va a ser BVA, ¿vale? Creéis que BVA va a tener un mejor comportamiento relativo que Santander. ¿Qué quiere decir un mejor comportamiento relativo frente a Santander? Pues muy sencillo. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, un día de mercado en el que el mercado sube, ¿vale? Pues BVA va a subir un 3%, por ejemplo, y Santander va a subir solamente un 2,5%. ¿Vale? Es decir, BVA sube un 3%, Santander sube un 2,5%. Y que cuando el mercado caiga, pues que imaginaros, Santander caerá un 4% y BVA caerá solo un 3%. Pero seguirá cayendo. Vale. ¿Quiere decir que voy a perder dinero porque el mercado caiga? No, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque nosotros nos vamos a posicionar alcistas con el mismo valor nominal, ¿eh? Nos vamos a posicionar alcistas en el activo que creemos que se va a comportar mejor frente al otro, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. En este caso nos pondríamos alcistas, compraríamos 10.000 euros en acciones de BVA, ¿vale? Y nos posicionaríamos bajistas en activos que creemos que se van a comportar peor frente a BVA, en este caso era Santander. Es decir, cogemos 10.000 euros y nos ponemos bajistas en Santander. De tal modo que tenemos dos patas, una pata alcista de 10.000 euros y una pata bajista de 10.000 euros, ¿vale? Estamos completamente neteados a mercado. ¿Por qué? Porque tenemos 10.000 arriba
alcistas, 10.000 abajo en bajistas, ¿vale? Y son dos activos que se comportan de una manera muy parecida. Es muy difícil que BVA te suba un 5% y Santander te caiga un 3%. ¿Puede pasar? Sí, pero en una serie histórica a medio y largo plazo, una gestión pasiva, es muy improbable. Por lo cual, en ese sentido, es una manera también de cubrirse respecto al mercado. ¿Por qué? Porque si el mercado ahora empieza a caer en picado, si empieza a caer un 10, un 12, un 15, un 30%, daría absolutamente igual, no perderíamos dinero, ¿vale? Por mucho que caiga el mercado, siempre y cuando nuestra pata bajista, en este caso Santander, cayera más que nuestra pata alcista, en este caso BVA. Es decir, si Santander cae un 30% y BVA cae un 27%, nosotros le estamos ganando ese diferencial. Es decir, nuestra cuenta de resultados estaría en un más 3%. Iríamos ganando un 3% de 10.000 euros. ¿Vale? Es lo que estaríamos haciendo. Es lo que iríamos ganando. ¿Vale? Entonces, es un poco, básicamente, pues cómo se trabajaría. Me pregunta Nieves, ¿cuál es el fin de netear nuestra inversión? No se ve la explicación en el gráfico. Sí, es que no la estoy poniendo en el gráfico, la estoy explicando. El fin, te comento, Nieves, el fin es muy sencillo. El fin es que cuando tú le estás aportando básicamente a tu cartera de inversión un componente muy estabilizador, ¿no? Estás agregándole un componente muy estable y muy constante. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque tú ahora mismo estarías neutra al mercado. Te daría igual lo que hiciera el mercado, te da igual si sube, si baja, te da igual si hay noticias de estímulos, si hay noticias de bancarrota, te da absolutamente igual. El único componente para que tú ganases dinero sería que BVA se comportase mejor que Santander. Ya está, aunque los dos cayeran a plomo, lo importante es que Santander caiga más que BVA, ¿vale? Entonces, vamos a extrapolarlo esto con los índices. ¿Vale? Muchos decís que el IBEX 35 parece que no acaba de arrancar. Vamos a poner esto en gráfico diario. Que el IBEX 35 parece que no acaba de arrancar. Mirar toda la caída que se produjo y lo que ha subido, es decir, prácticamente bastante poco. Y vámonos directamente al DAX en gráfico diario. Como veis, de toda la caída, prácticamente ya ha recuperado prácticamente todo. Le quedan, pues bueno, 1.000 puntos, una cosita así, un poquito más a lo mejor. 1.300 puntos, 1.400 puntos, ¿vale? Al IBEX le quedaría, pues, unos cuantos puntos más, 3.000 y pico aproximadamente, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que desde estas caídas, la bolsa alemana se ha comportado mucho mejor que la bolsa española. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, este tipo de incertidumbres, ¿qué sería lo lógico de trabajar en este tipo de mercado? ¿Cuál sería la pata alcista y cuál sería la pata bajista? Pues está claro, la pata alcista sería el DAX alemán y la pata bajista sería el IBEX 35. ¿Cómo nos posicionaríamos en estos activos? Pues elegiríamos la pata alcista del DAX, ¿vale? Y vamos a elegir, por ejemplo, por poner un ejemplo, un volumen de 9.300 euros, ¿vale? Por poner un ejemplo. Esta sería la pata alcista, ¿vale? Y luego nos iríamos al IBEX y nos buscaríamos un valor nominal aproximadamente a los 9.300 que hemos dicho. Serían aproximadamente, pues esto sería 0,12. Y nos pondríamos cortos en el IBEX. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Esto significaría, ¿vale?, que actualmente estaríamos aproximadamente por 9.300 euros largos en DAX y 9.300 euros cortos en IBEX, ¿vale? Este relativo, lógicamente, tarda tiempo en dar sus frutos, ¿vale? Tenéis que quitar el spread, que un spread es más ancho que el otro, etcétera, etcétera. Pero a largo plazo, de cara a una gestión pasiva, ¿vale? Si en el próximo mes Alemania se comporta mejor que España, ¿vale? Tendréis un beneficio positivo, ¿vale? Independientemente de que el mercado caiga un 30%, independientemente que ahora suba el mercado otro 40%. O sea, daría absolutamente igual. O sea, no os tendréis que preocupar sobre qué es lo que va a pasar en el mercado, ¿vale? Simplemente que lo que llegue a pasar, ¿vale?, es que Alemania se comporte mejor que España. Es lo único, el único condicionante, ¿vale? Entonces,
¿Qué es lo que pasa con esto? Que al fin y al cabo, cuando hay etapas de mucha volatilidad y se incrementa mucho la volatilidad, en ese sentido, lo que se busca es que ese diferencial, al ser activos bastante correlacionados, no se va a incrementar demasiado. ¿Qué quiere decir? En entornos de mucha volatilidad, durante un mes, se puede mover a lo mejor, pues ya lo hemos visto en marzo, abril, mayo, un 28, un 30%, imaginaros, un 30% arriba, un 30% abajo. Que se te mueva tu cartera un 30% en un mes, una cartera de largo plazo, pues la verdad es como para ponerse nervioso. Sin embargo, en un mes, haciendo este tipo de estrategias de relativos, ¿cuál va a ser el máximo diferencial? ¿Creéis que se va a separar un 30% del IBEX del DAX? Me cuesta creerlo. Me cuesta creer que el IBEX suba un 1% y el DAX suba un 31% en un mes. Me cuesta creerlo mucho, o al revés, ¿no? Es decir, ese diferencial entre uno y otro no va a ser tan alto. Conclusión, no te va a dar muchas alegrías porque no vais a poder aprovechar un 30% de subida, pero tampoco te va a dar disgusto, no vais a tener miedo de perder un 30% si vienen mal dadas, ¿no? O si va muy bien y tú estás bajista. Es decir, el componente estabilizador que le aplica a este tipo de estrategias es un poco el objetivo, ¿no? Para que vosotros veáis pues un poco cuál es el fin, ¿no? De este tipo de estrategias, ¿no? Aportarle un componente estabilizador a la cartera al mismo tiempo que estamos aprovechando la fortaleza de un activo y la debilidad de otro, y siendo esos activos teniendo una cierta correlación, ¿vale? Nieves me pregunta, ¿cómo elegir la pata alcista? ¿Sería aquella la que tiene mejor comportamiento? Efectivamente, sería aquella que tiene mejor comportamiento y, lógicamente, que creéis que se va a comportar mejor, ¿vale? Que creéis que se va a comportar mejor en el futuro, ¿no? En ese sentido. Poneros un ejemplo. Pues mira, voy a poner un ejemplo con Estados Unidos, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo con Estados Unidos, que actualmente estamos viendo el Nasdaq prácticamente en máximos históricos. Creo que le quedaban, pues no sé si eran puntos, una cosa así, 100 puntos creo que eran, o 140 puntos. Como veis, aquí tenéis el Nasdaq en máximos históricos, ¿vale? Vamos a compararlo con el Dow Jones, ¿vale? Como veis, el Dow Jones todavía le queda para llegar a máximos históricos, ¿vale? Es decir, en esta pandemia, ¿qué índice se ha comportado mejor? ¿Qué índice tendría que haber sido la pata alcista? Pues, lógicamente el Nasdaq, ¿no? Me podéis decir, claro, pero es que unos valores tecnológicos, otros son valores industriales. Claro, es que una correlación perfecta nunca va a haber, si no esta estrategia dejaría de tener sentido, ¿no? Porque al final tú estás buscando el diferencial entre dos activos que tienen una correlación muy, muy alta, ¿vale? Muy, muy alta. Lo que no voy a hacer es comparar el Nasdaq con el precio de la soja, pero comparar el Nasdaq con el Dow Jones, pues tienen una correlación bastante parecida, lógicamente, con la diferencia de que el Nasdaq pues se ha comportado muchísimo mejor debido a su composición de valores tecnológicos que lo están haciendo francamente bien, y el Dow Jones, que ojo, que tampoco es que lo esté haciendo mal, pero lo está haciendo peor que el Nasdaq, ¿no? En valor relativo, que es de lo que se trata, ¿no? Eso también se podría hacer, lógicamente, pues con el petróleo West Texas y con el Brent, ¿vale? También se podría hacer, son activos que están muy, muy correlacionados. ¿Cuál es el problema que le veo yo aquí? Que quizás el distanciamiento de spreads es bastante más difícil, o sea, es más estrecho, es mucho más estrecho, es decir, vais a necesitar muchísimo más tiempo para poder ver las diferencias entre uno y otro, ¿vale? Es un poco es quizás lo que le veo yo ahora, ¿vale? Es un poco eso. En este sentido veis los datos mucho antes. Mirad este relativo que os he puesto, por ejemplo, que hemos empezado con menos 12, creo, por todo el tema de spreads, etcétera, y ya se ha movido a 3 euros. Lógicamente se va a seguir moviendo, pero que me refiero a que el diferencial se puede ensanchar un poquito más y se puede aprovechar un poco más esa estrategia de valor relativo, no en ese sentido. Es un poco a lo que me refería.
Muchos también me decían si se podía hacer con el oro y la plata. Bueno, se puede hacer también con el oro y la plata, lógicamente, pero no tienen una correlación demasiado alta como pueden tener, como si lo haces entre índices, por ejemplo. Yo lo que vería más interesante es hacerlo entre índices, por ejemplo, Europa, ¿vale? DAX alemán con el IBEX, como os he comentado, o Estados Unidos, Dow Jones contra el Nasdaq, o incluso, es más, yéndonos un poco más allá, ir con el Estados Unidos contra Europa, ¿no? Ir con el Dow Jones contra el DAX alemán, contra el DAX 30, ¿vale? Al fin y al cabo son 30 valores del Dow Jones contra 30 valores del DAX alemán, ¿vale? Las comisiones que se os cobran son muy pequeñas porque solo se os va a cobrar el spread, no se va a cobrar comisiones de mantenimiento ni de custodia, absolutamente nada, y de hecho al ser una estrategia de gestión pasiva, pues oye, es algo que ayuda muchísimo porque lo podéis mantener durante meses y aprovecharos de ese diferencial al mismo tiempo que estáis neutrales a mercado, que os da absolutamente igual lo que diga el Banco Central Europeo, los datos de empleo de Estados Unidos, el precio del petróleo, os da absolutamente igual, estáis neutrales a mercado, ¿vale? Y me pregunta Nieves, entre monedas, Forex, pues mira Nieves, te comento, el Forex en sí ya es un relativo, ¿vale? El Forex es un relativo, el eurodólar, por ejemplo, ¿vale? Cuando tú te pones largo de eurodólar, ¿vale? Estás comprando euros y estás vendiendo dólares, es decir, estás dando por hecho que el euro se va a comportar mejor que el dólar, ¿vale? Es decir, el Forex en sí ya es un relativo. Entonces, esto, básicamente, que os he comentado, es como si hubiera un par de divisas, por poner un ejemplo, un par de divisas que se llamase, por ejemplo, pues yo qué sé, Nasdaq Dow Jones, Nasdaq barra Dow Jones, ¿vale? Y el ponerse largo en ese par de Nasdaq barra Dow Jones sería como comprar Nasdaq y vender Dow Jones, ¿vale? No sé si te ha quedado un poco clara la explicación, pero ya te digo, el Forex en sí es un relativo. Cada par de monedas es un relativo, es una estrategia de relativos, exactamente igual que las que estamos comparando. Sí, Nieves me dice, pero por ejemplo, eurodólar y libra dólar. No sería un buen ejemplo, porque al fin y al cabo, cuando tú compras eurodólar, estarías largo en dólar, ¿vale? Largo en euro y corto en dólar. Y cuando tú compras, si tú te pones bajista, por ejemplo, en libra dólar, al final estarías comprando dólares y vendiendo libras. Es decir, estarías haciendo una operación triangular que tardarías menos en directamente operar en el euro libra, ¿vale? Tardarías menos, en vez de hacer una operación triangular, tardarías menos en directamente operar el par que quieres operar en función de cuál crees que va a ser la fortaleza relativa en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es una estrategia muy interesante, muy a tener en cuenta, que yo siempre trabajaría con este tipo de estrategias, sobre todo para aquellos que tengáis cartera de gestión pasiva. Lógicamente se puede completar con otro tipo de operativa a corto plazo, pero sinceramente creo que es una estrategia muy a tener en cuenta y en ese sentido yo, si tuviera que gestionar un fondo de inversión o un tipo de hedge fund, creo que es una de las maneras más interesantes de hacerlo, porque no te va a dar muchos sustos, ¿vale? Y por eso, por un lado. Por otro lado, estás neutral a mercado, ¿vale? Y por otro lado, estás aprovechando al mismo tiempo la fortaleza frente a otro activo que está más débil, ¿no? Y ya sabéis que hay un dicho en bolsa que lo que hay que hacer muchas veces es acompañar la tendencia, y vosotros la estáis acompañando y encima estáis neutrales a mercado poniéndoos cortos en un valor con una correlación importante. ¿De acuerdo? Así que nada, eso sería un poco todo. No sé si tenéis alguna duda, algún comentario. Si no, pues bueno, voy a dar por finalizado el seminario. Quería agradeceros vuestra asistencia. Si tenéis alguna duda concreta sobre el seminario, cualquier cosa, no dudéis en mandarnos un correo, llamarnos directamente a la oficina. Estaremos encantados de atenderos, y bueno, si queréis probar este tipo de estrategias, pues lo podéis hacer también en demo, en real, y probar alguna cosa, y cualquier duda que podáis ir teniendo, pues en ese sentido, como os he comentado, estaremos encantados de atenderos. Así que nada, con esto me despido, deseándoos muy buen día a aquellos que estáis viéndonos desde Latinoamérica, muy buena tarde a aquellos que estáis por aquí por España, y sobre todo deseándoos muy buen trading. Un
saludo desde el equipo de XTB.